Estas plantas están en peligro de extinción o bajo una norma de protección. Estas plantas fueron creadas, criadas y reproducidas aquí en el vivero. Se pretende que con este programa estas plantas no se extingan y sigan viviendo, dado que nosotros las ponemos en adopción para que tengan un uso de ornamentación. Son bastante bonitas y algunas de ellas presentan flores, floraciones bastante padres. Tienen un crecimiento bastante lento y por lo tanto nosotros las tenemos aquí hasta que llegan a una cierta etapa donde nosotros ya las podemos poner a la venta. Para la adopción, para que ya no tenga ninguna complicación al momento que te la lleves. Estas son las plantas en adopción, donde tú te vuelves parte de un programa de una red social de padres adoptivos. Del otro lado tenemos las plantas subutilizadas. Las plantas subutilizadas son las plantas que no están en peligro de extinción, pero sin embargo son plantas que no han alcanzado su potencial de comercialización óptimo. Son plantas bastante padres, bastante bonitas y se pretende al momento de ponerlas en adopción de que no lleguen a estar de este lado, que están en peligro de extinción o bajo una norma de protección. También tenemos de aquel lado las plantas que son clonadas o in vitro, que son plantas que fueron tomadas de algún tejido de otra planta o creadas bajo procesos completamente de probeta, por así decirlo. Hay plantas que todavía siguen bajo la solución de nutrientes y plantas que ya fueron extraídas. Las plantas que todavía están en la solución de nutrientes son plantas in vitro y las plantas que están en la parte de afuera son plantas ex vitro, así llamadas. Si les gusta alguna de las plantas, los invito a que la vean, se identifiquen con ella y se vuelvan parte de nuestra red de padres adoptivos. Ok, pues es más bien un conjunto de características. Una, por ejemplo, es que en lugar de tener hojas, este tipo de plantas tienen espinas. Ok, entonces las espinas les ayudan a protegerse del sol y a evitar que otros animales las depreden, es decir, las consuman. Otra es que tienen estos tallos aplanados, o en el caso de estos, de este lado, que son más cilíndricos, ahí están almacenando el agua. Entonces son plantas que pueden acumular el agua y no importa que en los desiertos
no llueva durante todo el año, pero ahí tienen sus reservas de agua. ¿Okay? O también que las raíces, aquí no las vamos a ver, pero son superficiales, es decir, crecen al ras del suelo y entonces cualquier lluvia que haya, enseguida absorben ese líquido. ¿Okay? Esas son algunas de las características de este tipo de plantas. ¿Por qué las cactáceas están en peligro de extinción? Pues hay varias razones. Una de las principales es que cuando vayamos al centro de adopción, las formas o las rarezas que tiene este tipo de plantas hacen que varios coleccionistas en México y en el mundo quieran tenerlas. Sí, como plantas ornamentales. Incluso llegan a ser plantas muy caras, en miles de dólares o de euros. Y otras porque están creciendo bastante en las ciudades. Entonces, si crecen las ciudades, quitan toda la vegetación natural. ¿Okay? ¿Cuántas están bajo investigación? Realmente este jardín botánico se especializa sobre todo en cactáceas, entonces se estudian desde nopales, cactus columnares o otras que son biznagas, entonces todas las especies tratamos de abarcarlas, tratamos de estudiarlas. ¿Y ya se han extinto algunas especies? Hay algunas especies, igual y en los lugares en los que vivían naturalmente ya no se encuentran, pero en este tipo de espacios como los jardines botánicos tenemos algunos ejemplares. Un ejemplo es el peyote. Entonces aquí tenemos, y es una especie que está en peligro de extinción, que quizás quedan muy pocos ejemplares en los lugares en los que vivían, pero ahora los tenemos aquí para estudiar. ¿Y qué consecuencias ha traído la extinción de las especies? Pues una, que ya no se puedan consumir ese tipo de plantas, ya no se puedan comercializar, vender o utilizar para hacer investigación, y pues que también pueden ser el alimento o el refugio de muchos animales. Si ya no tenemos esas plantas, pues se extinguen también esos animales. ¿Okay? ¿Qué se ha hecho para que las cactáceas no se extingan? Se han hecho hay muchas propuestas. Una es hacer investigación aquí en la universidad, otra es tener un centro de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción, otra evitar que las ciudades sigan creciendo para que no se extingan. ¿Okay? ¿Cómo la sociedad puede ayudar para que las cactáceas no desaparezcan? Pues de varias formas. Una es comprar plantas en lugares establecidos, porque en este caso, en este jardín botánico tenemos una parte que se llama Jardín de la Ilegalidad, donde están todas las plantas que han sido vendidas de manera ilegal en mercados como el de Xochimilco. Pero en este tipo de espacios, en nuestro centro de adopción, tenemos un permiso que nos da el gobierno para que podamos comercializar ese tipo de plantas. Entonces, una opción que ustedes tienen, si quieren comprar plantas, pues es adoptarlas en nuestro centro de adopción o ir a lugares en los que está establecido. ¿No puede ser un riesgo eso de darlas en adopción? Podría ser un riesgo, sin embargo nosotros tenemos los datos de esas personas, entonces nosotros sabemos, es un poco compartir, que no solo los biólogos conservemos esas plantas, sino que también la población en general. Entonces si hay un riesgo a que se les puedan morir esas plantas, pero les damos toda la asesoría para que no ocurra eso. Bueno, muchas gracias. De nada.